Muy bien, estamos bien con el audio, ¿verdad? Excelente, hermanos. Jóvenes, pues gracias a Dios una vez más por estar con ustedes en este momento especial. Gracias a mis hermanos que han estado haciendo las oraciones y que han llegado ya al trono de la gracia de nuestro Dios. Sabemos que tenemos muchas necesidades, siempre hay necesidades por todo el mundo, en nuestros gobiernos, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Y allí en el corazón de cada uno de los hijos de Dios, allí hay tanta necesidad. Y hoy, como cada noche sé que lo hacen, Dios. Entiendo que en Apocalipsis hay una parte en la escritura que recuerdan que hay unos ángeles que tienen una especie de pabellón y está uno de los ángeles a punto de soltar una de las esquinas de ellas. Y bueno, pues ahí habla, hay una voz que se escucha y dice, no, no lo sueltes aún, no lo sueltes porque aún Dios está atento a sus hijos y es como si Dios detuviera todo para escuchar a sus hijos cada que oran. Es que Dios lo puede hacer todo. Yo no dudo que Dios puede tener todas las cosas en ese momento para centrarse en el corazón y en el entendimiento de cada uno de sus hijos. Y es por eso tan importante llevar la oración delante de nuestro Dios. Gracias, amados hermanos, por tomar este tiempo tan especial para orar a nuestro Padre Celestial. Lo que quiero compartir con ustedes esta noche, voy a tratar de compartir mi pantalla. A ver si ya estamos. Ok. El tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, bueno, se está compartiendo, creo que mi concordancia. A ver, vamos a ver. Aquí está. Muy bien. El tema que quiero compartir con ustedes en esta noche es, ¿qué puede hacer el joven para no pecar contra Dios? Es un tema, bueno, que gracias a Dios y gracias a muchas predicaciones de la palabra de Dios ha llegado seguramente al corazón y al entendimiento de cada uno de ustedes. Y no estará de más que esta noche podamos referirnos a esta pregunta de qué pueden hacer los jóvenes para no pecar contra Dios. Antes de haber hecho la pregunta para el tema de esta noche, créanme que pues fui un tiempo atrás, hace unas 2 décadas atrás, para preguntar a mí mismo qué hice yo para no pecar. Y me recuerdo en la escritura de Juan, del apóstol Juan, escribiendo en la primera carta acerca de la persona que no reconoce cuando ha pecado. Y bueno, muchas ocasiones pecamos, pero dice la escritura ahí que el que dice que no ha pecado, pues le hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios, de su palabra, no está en él. Entonces, tenemos que concentrarnos prácticamente en la pregunta para saber qué podemos hacer para no pecar. Porque en nuestra naturaleza, nosotros nacemos inocentes. Después de eso, la inocencia, la pureza, la santidad se pierde a raíz de que nosotros empezamos a tomar ya la conciencia y logramos decidir
y discernir entre lo que es la derecha y la izquierda, tanto para hacer lo bueno como para hacer lo malo. Y es ahí donde el escritor de la palabra de nuestro Dios allá en Génesis nos explica que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, precisamente a estos jóvenes a los cuales se refiere la escritura, que siempre han tenido esta etapa, una etapa maravillosa, la juventud, está llena sin lugar a duda de muchas oportunidades, de muchos quehaceres, de muchos sueños, de muchas ilusiones. Hay tanta luz en el corazón, hay tanta fuerza, tanta vitalidad, tanta energía, que es una etapa verdaderamente hermosa, en la que nos proyectamos y nos vemos en un mundo ideal, en un mundo muy especial. Prácticamente sería para nosotros algo verdaderamente perfecto. Y vaya que en mucho lo es. Y lo es porque Dios lo ha preparado de esta manera para cada uno de los jóvenes. El primer texto y consejo que miraremos es lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué puede hacer el joven para no pecar contra Dios? Una de las escrituras que nos va a dar mucha evidencia acerca de los dichos que tiene Dios, que ha mencionado Dios en su palabra, es aquellos que menciona ahí la escritura en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7 al versículo 9. Y ahí vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta noche. Dice ahí la escritura, Salmo 19, versículo 7 al versículo 9. Vamos a ver y estar atentos lo que nos dice Dios aquí en su palabra. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los dichos, los dichos que menciona la escritura que vienen de Dios están basados precisamente en estos conceptos y preceptos que vemos nosotros en las escrituras a partir del versículo 7, los cuales menciona a través de la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios. Todos esos son dichos de Dios. Son los dichos que Dios le ha dado al hombre. Y en cada uno de esos dichos, como la ley, Dios está anticipándole al hombre que la ley que Él ha dictado a los hombres es perfecta. Y tan perfecta es, dice la Escritura, que convierte al alma. Nosotros vemos a través de la Escritura, por ejemplo, el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Delante, dice el texto también, que delante de esa palabra de Dios que es viva y eficaz, todas las cosas están desnudas. Nada puede ser oculto delante de la ley de Dios. Nada puede ser oculto delante de su palabra. Todas las cosas son manifiestas, las que están en el entendimiento, las que están en el corazón del hombre. Todos los actos que el hombre puede tratar de ocultar aparecen dentro de la palabra de Dios, y en algún momento, a través de uno de los dichos que menciona Dios, que son los juicios, en el día del juicio, todo esto será presentado. Por eso el salmista menciona los dichos de Dios y les da una relevancia tan importante, haciendo mención de cómo todos estos forman uno solo, como la palabra que Dios tiene para los hombres. Es la ley de Dios como un dicho tan perfecta que puede convertir al alma. Por eso el escritor a los Hebreos dice que penetra, discierne los pensamientos y las intenciones que tiene el corazón. Cada que el corazón tiene una intención, cada que el corazón intenta, es esa parte del ser humano
que puede convertirse a Dios por medio del alma. Por eso, esta escritura nos menciona tanto los dichos de Dios y menciona también el testimonio. Dice que el testimonio, ese dicho de Dios, como el testimonio, hace precisamente al hombre sabio. Lo hace cuando éste es sencillo, cuando éste está buscándole. Cuando el joven realmente está en este caso como ustedes, aquí atentos y sé que me toman un tiempo especial de horas para estar en este lugar, tienen un corazón sencillo. Ese corazón sencillo es perdurable a través de los tiempos. Y quisiera Dios que en ese corazón sencillo que ahora guardan y el cual están reservando y dándole a Dios en este tiempo, lo conservaran durante toda su vida y lo arrastraran hasta el tiempo, hasta el que Dios les dé la existencia en esta tierra, o ya sea que Cristo venga por segunda ocasión. Ahí están también presentados en el versículo 8 los mandamientos de Jehová. Son rectos que le dan alegría al corazón. Si verdaderamente el corazón quiere estar alegre, pues puede vivir con alegría a través de la rectitud que muestran los mandamientos de Jehová. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y aquí es tan bonito este texto que dice que alumbra los ojos, porque son los ojos del entendimiento. Los ojos que pueden ver más allá de los ojos que tiene el mundo. El mundo no puede ver como los ojos de aquellos que viven en santidad y en justicia de Dios. Por eso la escritura dice que sin la santidad nadie puede ver al Señor. Y el versículo 9 habla acerca de el temor de Jehová, que es limpio, que permanece para siempre. Ustedes saben que el principio de la sabiduría es el temor precisamente que nosotros guardamos delante de Dios y delante de su palabra. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando nosotros sentimos, y como dice la palabra de nuestro Dios, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, es que hay algo ahí que nosotros necesitamos corregir. Por eso, para que los jóvenes, ¿qué pueden hacer para no pecar? ¿Qué pueden hacer para no pecar? Bueno, ahí está el primer consejo. Ustedes deben desear los dichos de Dios, deben desear su ley, deben desear los mandamientos, deben desear el precepto, el temor, los juicios y vivir en el testimonio de Dios. De tal manera que la escritura dice también el salmista, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando ustedes como jóvenes ponen el testimonio, la ley de Dios, la ley de su palabra, los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, los estatutos que están guardados y reservados para nosotros como humanidad, pero ustedes como jóvenes los desean. En ellos está su delicia y en su ley meditan de día y de noche. Eso quiere decir que están anhelando los dichos de Dios. El salmista en el capítulo 42, versículo 1, nos invita a que nosotros imitemos, seamos como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, cuando está sediento. El ciervo a kilómetros de distancia puede oler las aguas, las corrientes de las aguas, y aún más cuando está sediento. Por eso nos pone este ejemplo. Ustedes como jóvenes, para no pecar, pueden buscar los dichos de Dios. Pueden hacer suyos los consejos de Dios a través de sus dichos y desear, como dice el salmista, y meditar de día y de noche en su ley y hacer así como el siervo, como con las corrientes de las aguas, porque así, dice el salmista, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta es una de las cosas tan maravillosas que Dios ha dado a ustedes como jóvenes en desear.
porque hay textos tan maravillosos como los que cita Salomón y que ustedes seguramente saben de memoria y que están allí en las escrituras que describió Salomón en el libro del Predicador, allá en el capítulo 11 y capítulo 12. La alegría del joven en su juventud puede tomar y puede tener el principio en el corazón, dice, en los días de la adolescencia, y puede andar en los caminos que desea su corazón y en la vista de sus ojos. Pero aquí viene la situación, que aunque la escritura dice, sabe, conoce, que todas estas cosas, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, es muy difícil. Aunque Dios lo diga, aunque Dios lo esté aconsejando, para el joven es difícil pensar en esta segunda parte. En su naturaleza vive a veces desenfrenado en todo lo que desea y anhela su corazón. Por eso, y por esa razón, uno de los consejos que da Dios y que yo comparto con ustedes esta noche es: anhela, desea los dichos de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el salmista, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él puede enderezar tus pasos, Él puede enderezar tus veredas, Él puede enderezar tus planes, tus proyectos, y tú puedes confiar plenamente en que Dios está detrás de ti, en que Dios puede ir delante de ti para guiarte, puede ir a un lado tuyo para acompañarte y puede estar detrás de ti para empujarte, para alentarte en los momentos de las dificultades. Allí está Dios siempre. Entonces, ese es un primer consejo que tiene la palabra de Dios, precisamente para que los jóvenes no pequen contra Dios. ¿Qué puede hacer el joven para no pecar contra Dios? Bueno, aquí tenemos otro consejo más que está también aquí en las Sagradas Escrituras, y es un consejo que nos han predicado. A mí me lo predicaron muchas veces. Fue un tema que escuché en muchas reuniones juveniles y bueno, lo he predicado también y ahora quiero compartirles una vez más este consejo. ¿Qué puede hacer el joven para no pecar contra Dios? Huir de las pasiones juveniles. Entonces, aquí el consejo es de Pablo a Timoteo y tenemos que pensar allá por entre el año 60 y el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo está escribiendo a este joven que está predicando en la iglesia de Cristo en una ciudad grande, en una ciudad hermosa, en una ciudad atractiva, en una ciudad que tiene, pues de atractivo, tiene muchas cosas por muchos lados. Está una ciudad prácticamente, pues, ¿qué les puedo decir? Una ciudad ideal para vivir y también ideal para la vida de muchos jóvenes, por lo cual Pablo le está diciendo a Timoteo, después de escribirle en la primera carta lo que debe de hacer, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, y le dice a quiénes y de qué manera lo debe de hacer. En la segunda carta el apóstol Pablo le pide algo diferente y lo que le pide es: huye también. Ya estaba huyendo el joven Timoteo de algunas cosas, pero probablemente algunas cosas que él no estaba viendo, él no se estaba dando cuenta, el apóstol Pablo, con la experiencia que tiene y que Dios le ha dado y la inspiración del Espíritu Santo y el poder que el Espíritu Santo le daba, podía ver en Timoteo el peligro. Y por eso le escribe en esta segunda carta diciéndole: huye también. Ya estaba huyendo de otras cosas, pero también le pide que huya de las pasiones juveniles. Es el caso que yo viví, es el caso que muchos cristianos han vivido, que probablemente te doblamos la edad o estamos muchos años más delante de ti, de tus años de juventud, pero también hemos tenido nuestras pasiones juveniles y hemos tenido que huir de muchas de ellas para seguir cosas diferentes del lado de Dios.
En este caso, el apóstol Pablo es como si le hiciera una lista, primero, de qué debe ser ejemplo en el capítulo, en la primera carta de Timoteo, y en esta segunda carta le vuelve a hacer otra lista de qué debe de seguir. No sé por qué razón en este momento no le está mencionando cuáles son las pasiones juveniles. Pero sí dice la escritura, le está diciendo qué es lo que debe seguir y le hace esa lista de la justicia, la fe, el amor, la paz, y le dice algo interesante: con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que huir de las pasiones juveniles precisamente nos va a llevar a la pregunta: ¿qué son las pasiones juveniles? Pero aquí lo importante es esta definición que nos ayuda a entender un poquito más. Esta palabra que nos ayuda a entender lo que es una pasión es ese fuerte deseo y esa intensa inclinación por alguna cosa. ¿Qué implica una pasión? Bueno, una pasión nos implica tiempo, bastante tiempo. Una pasión nos implica ocupación desmedida. Una pasión nos ocupa tiempo mental, es decir, el tiempo de nuestro intelecto. Ocupa el pensamiento y también ocupa la emoción del hombre. De tal manera que si nosotros pensamos en una pasión, estamos pensando precisamente en esta descripción que nos da la palabra griega acerca de tener un fuerte deseo por aquello, por eso que estoy anhelando y le estoy invirtiendo bastante tiempo. En las escrituras, la pasión viene señalada tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. O sea, podemos, en sí la pasión no es algo que realmente sea malo. Lo malo es no saber distinguir. No saber distinguir las pasiones en las cuales verdaderamente me van a traer una edificación a mi vida, que me van a hacer bien. Y ahí está la diferencia. Si no logro identificar lo que me hace bien, entonces seguramente me está haciendo mal. Los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, hemos encontrado a unos discípulos que andan echando fuera demonios, que andan haciendo milagros en tu nombre. Y se los prohibimos, se los prohibimos. Y Jesús les dijo: no se los prohibáis. ¿Y cuál es la razón? Les dice Jesús: el, el, que, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, tenemos nosotros muy bien que identificar. Ustedes necesitan identificar muy bien esas pasiones. Si están haciéndose para honra y gloria de Dios, si te están trayendo a ti alguna edificación, o si de lo contrario te están alejando de aquellos a los cuales el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, y que lo podemos recordar en lo que vimos allí en el texto de 2 Timoteo 2:2, dice: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Quiénes son justos? ¿Quiénes tienen fe? ¿Quiénes tienen amor? ¿Quiénes viven con paz? Aquellos con los que buscan de corazón limpio y están invocando al Señor. Con esos son los que te debes de juntar. Con ellos puedes recrear tu vida. Con ellos puedes vivir tus pasiones. En la clase que compartía yo en la ocasión pasada que tuve la oportunidad de estar con ustedes, hablábamos de los sueños de José. Comparte tus sueños con aquellos que te rodean, que crees que comparten contigo la misma intención de salir adelante, de adorar a Dios, de que las obras que tú haces, que son manifiestas delante de los hombres, glorifican a Dios y que seguramente en el tiempo futuro traerán recompensa a tu vida. Esa es la manera en cómo tenemos que aprender nosotros a diferenciar lo que son pasiones agradables delante de nuestro Dios y aquellas que no son agradables. ¿Cuál será la diferencia entre las pasiones de Timoteo y las del tiempo actual? ¿Crees que exista realmente alguna diferencia?
Las pasiones sobre las cuales el apóstol Pablo está hablando a Timoteo son las vanas palabras, las huecas sutilezas, las filosofías, los sofismos de los hombres. Son aquellas cosas con las cuales Timoteo podía estar batallando. Y el apóstol Pablo sabía muy bien quién era Timoteo. Sabía que era un joven formado en cuestiones académicas. Sabía que era un joven preparado, un joven culto, un joven instruido. No era para este tiempo en el que nosotros lo vemos ya en Éfeso. Ya Timoteo ha acompañado a Pablo, el apóstol, por distintas regiones de Asia. Ya lo ha acompañado visitando muchas congregaciones y formando muchas congregaciones de la Iglesia de Cristo. Es decir, ya es un joven verdaderamente experimentado. Ahora, existe mucha diferencia entre las pasiones que vivía Timoteo y las que viven ustedes actualmente. El término sigue siendo el mismo. Pasión es pasión. Aquello a lo cual le dedicas un tiempo con intensa inclinación, con fuerte deseo, eso es una pasión. Entonces, podemos nosotros asumir que eran similares, eran muy similares, siendo una pasión, sea cual sea, inclinada al mal, te va a arrastrar y te va a llevar precisamente a donde crees que no puede ser llevado. Pedro, el apóstol, escribiendo a la iglesia, dice lo siguiente: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Precisamente esas pasiones juveniles son las que batallan con lo que dice aquí el apóstol Pedro, batallan contra el alma. Son esas luchas constantes que existen en el corazón y en la mente del joven, entre lo que está deseando hacer y lo que sabe que no es permitido hacer. Y es esa lucha. Y es correcto que tú pongas en una balanza lo que quieres hacer realmente y lo que esperas y anhelas para tu vida espiritual y lo que estás anhelando para tu vida futura. Por eso las pasiones no son malas. Lo malo es no hacer una correcta diferencia entre lo que es realmente correcto, incorrecto, malo o bueno, agradable o desagradable delante de Dios, que edifica y no edifica, que glorifica y no glorifica. Entonces, aquí precisamente el consejo de Pedro es para que los jóvenes no pequen, huyan de las pasiones juveniles. Ustedes, mejor que nadie, pueden saber aquí en su intelecto y en su corazón, en su pensamiento, cuáles son esas pasiones que tienen, cuáles son esos fuertes deseos que tienen, esas inclinaciones intensas que hay en el entendimiento y en el corazón, para que las pongan y las pesen en la balanza y entonces oren a Dios y Dios les ayudará a resolver sus dudas, sus inquietudes y esas pasiones que no son agradables delante de su presencia. ¿Qué puede hacer el joven para no pecar contra Dios? Bueno, aquí hay otro consejo, aparte de que el joven, para que no peque contra Dios, debe desear los dichos de Jehová, debe huir de las pasiones juveniles. Este consejo es: no te mezcles con los incrédulos. No te mezcles con los incrédulos. Ahorita y siempre hemos tenido esta situación. Siempre hemos tenido esta situación porque bien lo enseñó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Si ustedes leen el capítulo 17, encontrarán esa sección en la cual Jesús está orando por los discípulos y por los que han de creer en los discípulos por la predicación de la palabra del Evangelio. Y ahí tenemos dos grupos. Los grupos de los que son instruidos y el grupo de los que instruyen.
Entonces, yo ahorita estoy del lado del grupo de los que instruyen y ustedes están del lado del grupo de los instruidos. A ambos, nos está diciendo el Señor precisamente que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Que formamos parte del mundo, pero tenemos un propósito para formar parte del mundo. Estamos ahí con una razón, estamos ahí con un propósito específico de parte de nuestro Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo allá a los hermanos de Filipos, que debemos de estar como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Jesús decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Para que precisamente pase esto, para que se cumpla el propósito, para que se cumpla el objetivo, nosotros tenemos que tomar, ustedes deben de tomar con total seriedad el no mezclarse con los incrédulos. Estamos allí en el mundo. El mundo parece incrédulo, pero es incrédulo a muchas cosas. Pero por el otro lado, en contraste, tenemos que es un mundo muy crédulo. Es un mundo que cree muchas cosas. Y es difícil a ese mundo que cree muchas cosas, que crea en lo que verdaderamente debe de creer, que es la palabra de Dios. Y tú como cristiano, tú como joven cristiano, el mezclarte con los incrédulos precisamente estará llevándote a, probablemente a cierta tragedia en la vida si no sabes precisamente el propósito, si no mides, si no calculas el propósito real con el cual tú te debes de mezclar. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 4, dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Y la razón de las preguntas que hace el apóstol Pablo, atendiendo precisamente a lo que Dios había señalado ya. Esta pregunta que cita el apóstol Pablo, la puedes encontrar desde el Antiguo Testamento. Este consejo que te da aquí, lo puedes encontrar allá en Deuteronomio capítulo 7. El consejo es no te unas, no te mezcles con los incrédulos. Dios le estaba diciendo a su pueblo que no se mezclara. A los padres le estaba diciendo que no dieran a sus hijos y que no dieran a sus hijas con personas de otras naciones. Y precisamente la razón es que se van a apartar, dice Dios. Se van a apartar de adorar al Dios vivo. Se van a apartar del camino correcto. Van a apartar su corazón de la rectitud. Entonces, hay una situación que se da entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El apóstol Pablo dice que en alguna ocasión, cuando se encontró y buscó al apóstol Pedro, fue para reprenderlo. Y la reprensión que Pablo, el apóstol, le hizo a Pedro fue que estaba yendo de más hacia la vida de los gentiles para juntarse con los gentiles y de tal manera traerlos a Cristo. Pero hubo un momento de debilidad. Y las escrituras precisamente nos pueden mostrar de los siervos de Dios lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable. ¿Para qué? Para que esté como consejo y como ejemplo, para que nosotros vivamos de una mejor manera agradable delante de nuestro Dios. Y nosotros sabemos que Pedro era un hombre preparado, un siervo de Dios, un predicador del evangelio, un apóstol, un enviado de Dios para cumplir un mensaje, para cumplir un propósito. Y lo vemos nosotros cumplirlo en Hechos capítulo 2 y lo vemos allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Como Pedro es que cumple precisamente aquello que le dice Jesús, y a ti te daré las llaves del reino. Es tan hermoso ver a Pedro hacer estas cosas, pero llegó un momento en que Pedro se mezcló de más. Ahora, no es el único. Allá en el Antiguo Testamento encontramos hombres como el caso de Sansón. Encontramos más atrás todavía hombres como el caso de Jacob. Relaciones, precisamente,
que encontramos nosotros hombres uniéndose en un yugo desigual con los incrédulos. Ahora, ¿qué significa esta palabra precisamente yugo? Aquí la tengo en la palabra original, en el hebreo, lo que significa y dice aquí, es algo verdaderamente desigual, es como poner sobre dos animales de trabajo, dos animales de carga, una herramienta que se utilizaba precisamente, que podía ser en la mayoría de los casos de madera, que tenía, ya no las han presentado en algunas ocasiones, ¿verdad? Tenía dos resaques al mismo nivel, sobre la misma madera, y era puesto sobre el lomo de cada una de las bestias, de tal manera que conectaban sus lomos y de esta manera podían caminar juntos para ir haciendo el trabajo. Si el yugo era desigual entre uno y otro, pues el implemento agrícola no araba o no funcionaba de la manera correcta, porque eran diferentes en el yugo. Entonces, aquí la palabra nos da la intención y la figura que se utiliza en el sentido figurado es las alianzas impropias, las mezclas impropias entre lo que son los jóvenes cristianos y los jóvenes del mundo. Si no tienes propósito para estar con alguien que no cree en Dios, no te unas, no te mezcles. Ese es el consejo que Dios da. No te mezcles demasiado. Ve para lo necesario. Y que así como dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé ejemplo. Sé ejemplo, ahí conoces esa escritura. Sé ejemplo a los creyentes. ¿En qué cosa? En conducta. ¿Verdad? En conducta. Sé ejemplo a los creyentes en conducta, sé ejemplo a los creyentes en fe, sé ejemplo a los creyentes en palabra, en amor, en espíritu y en pureza. Eso lo dice ahí la escritura en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Entonces, ese consejo que Dios da, no te mezcles con los incrédulos demás, porque te van a arrastrar en el momento que menos esperas. Si tú no estabas deseando los dichos de Dios, si no te estabas deleitando en la ley de Jehová de día y de noche, si no estabas clamando como el siervo que clama por las corrientes de las aguas, será muy fácil que el mundo te arrastre. Muy fácil. Es por eso el consejo de no te mezcles con los incrédulos. Más allá de a veces de las relaciones que esto lo vamos a tener que citar el sábado en la clase de los jóvenes. Más allá de una relación a veces que se da entre parejas, entre jóvenes que son con el mundo, más allá de todo eso, este texto es algo general, es algo general. Entonces, porque la pregunta que va es, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Tú eres luz, tú eres justicia, y el mundo no lo tiene, ni es justo y vive en tinieblas. A veces mezclarnos de más, la mayoría de las ocasiones, nos pone en riesgo y a ti como joven te pone en bastante riesgo en tu vida espiritual. Trata que las personas con las cuales te relacionas en el mundo no sean más, nunca sean más que aquellas con las que te rodeas y te relacionas en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un consejo que yo te doy muy personal y que está allí, por supuesto, en las Escrituras. Nunca tengas más relaciones en el mundo que con la iglesia, porque el mundo te va a atrapar, el mundo te va a acarrear. Lamentablemente vemos muchos jóvenes que por su contexto de vida, por su trabajo y por muchas situaciones, tienen que tener mucho más relación con el mundo y a veces prefieren, porque son más aceptados allá con el mundo, así consideran y sienten que con la iglesia misma, que con el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de ustedes ha pasado por ese momento, sería hoy una oportunidad para que equilibres ese pensamiento. El mundo no te va a dar
lo que te puede dar la familia de Dios en Cristo Jesús. Por eso tus relaciones nunca sean más las que tienes con el mundo, que tus amigos, que tus compañeros no sean más los del mundo que los que tienes y puedes tener en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo te va a invitar a lugares distintos donde te van a invitar los jóvenes de la iglesia. Piensan distinto a como piensan muchos jóvenes en la iglesia. Es cierto, no estás limitado como joven. La misma escritura te lo dijo. Que tome placer tu corazón todos los días de tu adolescencia. Vive, recréate, sé feliz, disfruta tu juventud. Solamente tendrás una. No volverá, no volverá. Pero ciertamente ten en cuenta lo que dice la escritura, que le acerques a Dios tu corazón, que le inclines tu alma a Dios, que pongas tu camino, tu vida en el camino recto de Dios. Así que Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no consientas. ¿Por qué? Porque precisamente eh, vimos a través de las escrituras que los pecadores lo que quieren conseguir de ti es lo que quiere Satanás, engañarte. Y tú tienes que estar presto para que tú no seas engañado. Por lo contrario, Jesús nos estaba invitando precisamente a que nosotros seamos mansos como las palomas y astutos como las serpientes. Tenemos que estar, tú tienes que estar listo, presto, diligente para los momentos cuando los pecadores te quieren engañar. No consientas, no consientas. Si vas a ir a alguien, si vas a estar al tanto, si te vas a mezclar con jóvenes en el mundo, pues que dice la escritura, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo por eso, uno de los consejos más importantes que les puedo dar con esto, cuando te mezclas con alguien, déjales bien claro, siempre jóvenes, siempre, dejen bien claro quiénes son, donde quiera que se paren, donde quiera que vayan, dejen bien claro quiénes son. Muéstrense como lo que son verdaderamente, muéstrense como cristianos, hablen de Dios. Cuando ustedes hablen de Dios, todos los voltearán a mirar y van a decir, ay, este joven, lo que tengan que decir dirán, de todas maneras lo dirán, sea frente a ti o a espaldas de ti, o aunque no estés tú, lo dirán. Pero mejor es que desde un principio sepan quién eres. Dios me ha dado la oportunidad de hacer esto. Yo en mi trabajo siempre me he presentado como cristiano, como predicador y después como maestro. A cada grupo que entro, cuando son grupos nuevos, yo les digo, ¿a qué me dedico? Les digo que soy predicador del Evangelio. Les ofrezco mi tiempo, les ofrezco mis conocimientos, les ofrezco la experiencia que Dios me ha dado trabajando con los jóvenes. Eso es lo primero que hago. Y después les digo de qué me voy a hacer cargo en las materias. Y ellos entonces saben quién soy. Entonces, esa es la manera como tú te puedes presentar con el mundo. Es cierto. Mira, seguramente has escuchado, al igual que yo, en las paradas de las calles, en algunas esquinas, ahí junto a tu casa, que pasan algunas personas que pasan gritando, que Cristo vive y todas estas cosas y te tratan de mostrar quiénes son. No se trata de que andes gritando a los cuatro vientos quién eres. Tu conducta, tu forma de ser, como le dijeron a Pedro, te delata. Que te delate la conducta, que te delate tu fe, que te delate tu amor, que te delate tu justicia, que te delate la predicación del evangelio, que te delaten tus hechos, para cuando te mezcles con ellos, sepan claramente quién eres y dejes evidencia de lo que hace Dios en tu vida y de lo que hace Cristo en tu vida y que tú vives orientado y guiado por el poder del Espíritu Santo
de nuestro Dios. Así que si los pecadores te quieren engañar, mantente alerta, no consientas. Finalmente, y para ir concluyendo, eh, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista, con guardar tu palabra. Guarda los dichos de Dios en ti. Huye de las pasiones juveniles y no te mezcles con los incrédulos. De tal manera que puedas decir, como dijo el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Una oración muy hermosa que puedes hacer tuya en tu juventud y que claramente está, ¿verdad? Claramente está. Eh, tú puedes, ayudar a otros jóvenes. Hay un bonito comentario aquí, dice, me ha pasado muchas veces. Uno de los mundos más duros para ser cristiano es en el de los abogados. Casi no creen y el pecado es ampliamente aceptado, pero no debemos rendirnos. Eh, Mientras más pecador es tu círculo, más debe brillar la luz de Cristo en ti para la gloria de Dios. Y esa es la verdad. Cuando tú muestres eso, yo siempre les digo y nunca les voy a dejar de repetir a los jóvenes y cada que tengo la oportunidad se los diré. Tú tienes realmente, como joven cristiano, Dios te lo dice, Dios te lo dice y tú ya lo debiste de haber sentido. Y si no lo has sentido, necesitas sentirlo y la manera de sentirlo es experimentándolo. Tú ya tienes el 99.9% de tu éxito. Tú ya tienes el 99.9% de la ventaja. Tú ya tienes el 99.9% de toda la gloria de Dios en tu vida, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas. Lo que tú pretendas hacer es un éxito porque eres un hijo de Dios, eres un siervo de Dios, eres luz de Dios, eres creación a la imagen de Cristo Jesús. Y nada puede contra ti, nada puede separarte de su amor. Entonces, como ese joven cristiano, y como comenta aquí el hermano joven, mientras el mundo más pecador es, acuérdate, cuando más abundó el pecado en el mundo, sobreabundó la gracia en Cristo Jesús. Y por eso tú que estás en Cristo, mientras más abundante sea el pecado que te rodea, más brillas, más luces, más grande eres delante de los hombres. Y eso es para honra y gloria de Dios. Acuérdate lo que dijo el salmista en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea gloria. Y sí, nunca nos preocupamos porque nuestros amigos que no pertenecen a la iglesia de Cristo, hablarles de la palabra de Dios, sino que a veces por ser aceptados con ellos, dejamos de hacer cosas buenas para Dios. Y es una verdad, como dicen nuestros hermanos jóvenes. Así que no tengas miedo, no tengas ningún temor. Si realmente quieres no pecar contra Dios, guarda los dichos de Jehová en tu corazón, su ley, sus preceptos, sus mandamientos, sus juicios, todo lo que Él te dice de los dichos que están en su palabra. Huye de las pasiones juveniles y no te mezcles con los incrédulos si no tienes algún propósito específico con ellos para agradar a Dios. Que el Señor les bendiga, jóvenes, y muchas gracias por este tiempo y gracias por su invitación.